Nada más me dieron 3 versículos. Y la verdad es que en estos versículos hay mucha enseñanza. Así que vamos a meditar en ellos y vamos a ver, pedirle al Señor que nos ayude a comprender y aplicar lo que nos dice en su palabra. Así que, ¿lo tenemos? Efesios 6, del 18 al 20. Efesios 6, del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu santa palabra. Por favor, te pedimos que tú nos ayudes para que al meditar en ella podamos aprender, también para que podamos ser desafiados a mejorar, especialmente en nuestra vida de oración. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que sea nuestro Maestro, pues te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace no mucho estaba mirando ya saben, de cuando en cuando uno se pasa por el Facebook y le baja, ¿verdad? Y le empieza el dedito así. Y en una de esas vi un mensaje que decía: tú que me has criticado, no te olvides de orar por mí. Quizá lo dicen con sarcasmo, porque luego dicen, porque también quiero ser perfecto como tú. Tú que me has criticado, no te olvides de orar por mí, porque también quiero ser perfecto como tú. Obviamente nadie es perfecto, ¿verdad? Pero sí hay algo que debemos tener claro, y es el hecho de que todos necesitamos orar por los otros. Y el tema de la meditación que vamos a tratar esta noche es esta, no te olvides de orar por mí. Ese es el tema, no te olvides de orar por mí. ¿Por qué? Porque en nuestras conversaciones, cuando vemos los aciertos y los fallos de los demás, en muchas ocasiones se nos olvida orar. Se nos olvida pedir a Dios por las demás personas, porque quizá tengan defectos, aciertos, cosas buenas o cosas no tan buenas. Pero sabemos que todos necesitamos de todos, especialmente cuando se trata de orar. Y aquí creo que hay algunas pautas que nos marca el apóstol Pablo para que tengamos en cuenta a la hora de orar. Y creo que si hiciera una pregunta a todo mundo en cómo se sienten ustedes con su vida de oración, creo que cada persona, todo cristiano, siempre tendrá que concluir: mi vida de oración necesita mejorar. Yo me examino a mí mismo y digo: mi vida de oración necesita mejorar. Pero prácticamente con cada persona que hablo, siempre hay algo en lo que se puede mejorar la vida de oración, porque la vida de oración es esa comunicación que debemos, o que mantiene abierta la comunicación entre Dios y nosotros. Y la comunicación entre Dios y nosotros siempre tiene espacio para mejorar, ¿no? Y con la meditación de esta noche, no pretendo que ya lo cubramos todo, pero de alguna manera me gustaría que sea como un ánimo para que todos recordemos que tenemos que estar orando los unos por los otros. Así que nos dice, o el primer aspecto que debemos destacar en nuestra vida de oración, es que nuestra oración debe ser
constante. Si ven lo que dice aquí en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, dice. Orando en todo tiempo. Así que nuestra necesidad de orar es constante. La necesidad de que oremos los unos por los otros es constante. ¿Y qué hace una oración constante? Una oración constante alimenta nuestra vida espiritual. Una oración constante fortalece nuestra fe. Una oración constante nos da descanso y nos da paz. Cuando terminas de orar por algo, cuando has puesto en las manos del Señor cualquier situación que enfrentes, ¿no sientes paz? ¿No sientes descanso de decir, está en las manos del Señor? Y el resultado, cualquiera que sea, sé que va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios está en control, ¿no? También la oración constante mejora nuestra comunión con Dios. Y es importante entonces que oremos, que lo hagamos constantemente, porque el orar nunca es un tiempo perdido. El orar siempre es un tiempo ganado, aunque a veces no tengamos tiempo para orar. Recuerdo, no sé si será verdad, pero que leí en un momento, en una ocasión leí sobre Martín Lutero que decía, tengo tantas cosas que hacer que voy a pasar las primeras 2 horas del día orando. No tenía tiempo, pero sí tenía tiempo para orar. Y a veces a nosotros nos pasa lo opuesto. Señor, aguántame. Luego hablamos, Señor. Luego pasaré un tiempo orando. Luego me acercaré o luego buscaré un lugar, un hueco en el espacio del día para poder orar. Pero es importante que cuando tú te despiertes, que tus primeros pensamientos sean dirigidos al Señor. Y es importante también que no pongas el despertador a la hora justa, para que digas, es que como me quede 1 minuto o 2 pensando en el Señor, ya no me va a dar tiempo. Es bueno que tengas un poco de tiempo y que ahí, cuando despiertas, que dirijas tus primeros pensamientos al Señor y que le busques. Que le des gracias por esa noche de descanso que te dio. Que le des gracias porque puedes abrir tus ojos a un nuevo día. Que te pongas en las manos del Señor. Que le pidas que te guíe. Que te dé sabiduría para que ese día sea un día aprovechado. Un día que le glorifique, un día que sea de edificación, un día que sea de provecho, un día que sea de bendición. Es importante buscar de mañana que escuche el Señor nuestra voz. Si Él escucha nuestra voz, ya sea audible o ya sea en nuestro pensamiento, pero Él lo escucha. Entonces, inicia tu día buscando al Señor y hazlo constantemente. También es importante que en el transcurso del día encuentres un tiempo para hablar con Dios, para orar con Él y por supuesto que para acostarte que también pienses, que des gracias a Dios. Y saben, creo que es bueno que uno tenga una lista de peticiones de oración. Me gusta la iniciativa que tuvo esta iglesia de poder orar todos los días por una persona. ¿Por qué? O por unas personas, porque así todos los días estás orando por personas diferentes. Y les animo para que lo hagan, para que todos los días tengas 4 o 5 personas por las cuales orar. Y bueno, pueden ser de la iglesia o de fuera de la iglesia. Por lo menos aquí dentro de la iglesia el objetivo era que se ore por todos los días. Y no sé si algunos siguen haciéndolo, otros no, pero que tú seas de los que lo sigan haciendo. Porque es importante orar siempre. Y recuerda que tu oración no se pierde, que la oración es importante. Así que oremos ¿cuándo? En todo tiempo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración, dice, y súplica. Y ahí en la palabra súplica está incluida la idea de humildad, de dependencia, de necesidad. Cuando uno ora al Señor, no impone, no manda ni demanda. Uno pide, uno ruega, uno suplica. Y aquí nos dice eso, que nosotros cuando oremos, en todo tiempo, que lo hagamos suplicando. Y el suplicar lleva
en sí la idea de sentimiento, de reconocer la necesidad y, como nos decía el hermano Marcos, de valorar. Porque cuando tú pides por algo que te duele, por algo que te afecta, tú lo haces de corazón, ¿verdad? Lo hace uno con el sentimiento, lo hace uno con súplica, lo hace uno rogando. ¿Por qué? Porque valoras, porque lo que estás trayendo ante la presencia de Dios es algo importante, ¿no? Y recordemos que todo lo que presentamos delante del Señor es importante. Toda persona, toda situación, cada uno de nosotros es importante. Así que, pero hay que tener cuidado en la actitud que utilizamos, porque hay veces que nos levantamos más allá de lo que nos corresponde. Y a nosotros nos corresponde suplicarle al Señor. No podemos llegar exigiéndole o haciendo declaraciones de que yo declaro que este día el Señor va a hacer esto. ¿Quién soy yo? Y otra vez, el maestro Facebook, me recuerdo que veo ahí un meme, ¿no? Donde está uno, yo declaro que va a suceder esto, y ponen una imagen del Señor Jesús diciendo, oblígame. No podemos obligar al Señor. Sí le podemos rogar. Y sí, cuando oramos, es importante que oremos con un corazón que le agrade, con un corazón humilde. Y recuerden que el Señor nos dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, no lo rechaza. Por eso es importante que nuestra oración esté llena de humildad, de dependencia, de necesidad, no de exigencia. Y aquí también en esta misma frase nos encontramos algo que es fundamental y que debemos tener en cuenta siempre. Nadie es maestro en el arte de orar. ¿Por qué? Porque todos necesitamos aprender a orar mejor. ¿Y saben por qué? Porque la oración no está limitada o no se centra solo en el ámbito de lo intelectual. Nosotros podemos hacer oraciones perfectas en cuanto a su estructura gramatical, pero no podemos hacer oraciones perfectas en cuanto a saber lo que necesitamos, a saber lo que es conveniente. Y por eso es importante que nosotros, dice que lo hagamos en el Espíritu. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para orar al Señor. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, nos dice el apóstol Pablo. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. El Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual, podemos decir. Y por eso es importante que uno ore siendo lleno del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos que decir no a los deseos carnales. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Y ahí está Romanos capítulos del 6 al 8 que nos habla de cómo es vivir en el Espíritu o vivir en la carne, ¿no? Que el fruto de la carne es muerte, pero el del Espíritu es vida y es paz. Y ahí está esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué necesita un cristiano? Porque hay cristianos que son cristianos espirituales y cristianos que son carnales. Uno se tiene que preguntar, ¿soy un cristiano carnal o soy un cristiano espiritual? Y creo que si somos guiados por el Espíritu del Señor, entonces seremos cristianos espirituales. Pero también nuestra oración será una oración correcta, porque será una oración que esté en consonancia, que esté de acuerdo, que esté siendo guiada por el Espíritu de Dios. No somos independientes del Espíritu. De hecho, el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, es el que nos anhela fervientemente, ¿no? Así que la oración necesita ser constante, necesita estar llena de humildad y necesita ser guiada por el Espíritu Santo para poder orar como conviene, porque nosotros en nuestro intelecto, en nuestro entendimiento, ni siquiera sabemos lo que es mejor para nosotros. Y fíjense, la verdad es que cuando oro, muchas veces digo, Señor, pues yo estoy orando según lo que creo que es mejor, pero también dame un corazón y una mente que acepten tu voluntad
aunque no sea mi voluntad. Porque yo creo que estoy pidiendo lo mejor, pero tal vez no. Y si yo no estoy pidiendo lo mejor, pues Señor, dame una actitud que esté dispuesta a aceptar lo que tú decidas, aunque no sea lo que yo pensaba. Y eso cuesta. Pero ¿saben qué? Nuestra oración tiene que estar llena de fe. Y la fe consiste en confiar en Dios, en que lo que Él hace, en lo que Él decide es lo mejor, aunque me duela en el momento. Así que esto lo debemos tenerlo en cuenta. Luego también nuestra fe dice y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí la idea es que nuestra oración debe respaldar a los creyentes. Ahí donde dice por todos los santos. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que debemos orar los unos por los otros. E implícitamente está reconociendo que necesitamos la oración los unos de los otros. ¿Hay alguien aquí que pueda levantar su mano y decir, yo no necesito que ore nadie por mí? Nadie puede levantar la mano. ¿Por qué? Porque todos necesitamos que se ore por nosotros. Entonces, es bueno traer ante el Señor la vida de las demás personas. Es bueno tener en oración a los demás. Y por eso les decía hace unos momentos que me gustó la idea de que se ore todos los días por todos los que nos congregamos. No solamente por los que nos congregamos, también por más gente, pero por lo menos que los que estamos asistiendo a la iglesia, que todos, alguien a lo largo del día se acuerde de nosotros y que ore por nosotros. Pero a la vez yo acordarme de los otros, porque esto es recíproco, ¿verdad? Todos necesitamos orar por todos. Entonces, la oración nuestra oración debe respaldar a los demás. No sé si han tenido alguna experiencia cuando están intentando hablar del evangelio con personas que no creen en Dios o con personas que son reacias. Hay algunas personas que son duras, no porque no entiendan, sino porque no quieren entender, porque no quieren creer, porque no quieren la verdad. Y cuando uno habla con esas personas, no se trata tanto de que uno exponga lo que cree con claridad y con denuedo, a veces hasta con vehemencia, sino que se trata de que Dios toque el corazón de esas personas, que toque lo más profundo de su ser y que ese corazón de piedra lo convierta en corazón de carne. Y ahí es donde se da lo que es la lucha espiritual. Ahora debemos tener en cuenta una cosa aquí, y es el hecho de que el apóstol Pablo, acuérdense, acaba de decirnos lo que necesitamos para mantenernos firmes, para no caer, para no ser derrotados por las fuerzas espirituales. Y él ya nos dio los elementos de lo que es la armadura de un cristiano. Pero fíjense que no concluye diciendo, pues ya, te has vestido con toda la armadura de Dios, ya vas a vencer. Sino que dice, necesitas algo muy esencial, algo muy importante, que es orar. Orar en todo tiempo, tú, y que oren en todo tiempo por ti. Eso es importante, que oremos los unos por otros constantemente. Y para que eso suceda, es necesario el compromiso de todos. Así que tu oración respalde a los demás, pero también podríamos decir que nuestra oración debe respaldar nuestras acciones. Nuestra oración debe respaldar nuestras decisiones. Y eso tiene que ver con qué proyectos tienes y si has dedicado tiempo para buscar la dirección de Dios en oración, para pedirle a Dios sabiduría, para pedirle de su bendición, para que tú lo que vas a emprender, que no vayas desprotegido, sino que vayas protegido.
que digas, he buscado a Dios en oración. Y esto que estoy haciendo, esto que estoy emprendiendo, es un resultado de que estuve buscando al Señor, de que oré. Así que la oración también respalde a tus decisiones. Respecto a la importancia de orar los unos por los otros, creo que también podemos mencionar en Santiago, donde nos dice que si hay alguien enfermo, dice que llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por él, dice. Ahí está, el que los de la iglesia que oren por el enfermo. Es importante que un grupo de personas ore por los enfermos. Ahí está la intercesión. Que respalde a quien está padeciendo. Y no solamente es al que está enfermo, es al que padece necesidad, al que está afligido. Oren por él. Además de que esa persona esté orando, es necesario que haya otros orando por ellos. Ahora, pensar en los demás y orar por los demás es difícil, pero no es tan difícil como pedir que oren por uno mismo. ¿Has tenido tú alguna vez dificultad para pedir que oren por ti? Yo la he tenido. ¿Por qué le cuesta a uno pedir oración por uno mismo? A veces puede ser porque uno no quiere que lo vean o que le vean sus debilidades. A veces no pide uno por vergüenza. A veces uno no pide por falta de confianza. No sé cuál será la razón, pero uno se tiene que quitar también esos prejuicios y aprender a pedir oración, a decir, necesito que oren por mí, necesito que me apoyen en oración. Ahora, hay una de las cosas que creo que a veces sucede, y es que no todas las personas se toman tu petición de oración o nuestra petición de oración como algo privado. A veces se lo toman como algo que se puede divulgar. Y creo que esa es una de las razones por las que a veces uno no está tan abierto en querer compartir sus necesidades. Dice, ¿para qué? ¿Para que la sepa todo Newport? Entonces dice, pues me arriesgo a que no ore nadie por mí, pero no quiero que todo el pueblo sepa cuáles son mis problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Por un lado, aprender nosotros a respetar las peticiones de quienes piden oración por ellos. Y hay que tener sus precauciones, ¿verdad? Porque, miren, hay veces que personas me dicen en privado, necesito que ore por mí. Y digo, ok. Pero luego tenemos una reunión de oración y si alguien me lo pidió en privado, pues yo no voy a decir en público, pues, oren por este hermano o esta hermana porque tiene estos problemas. Eso sería como no respetar su privacidad. Y todos nosotros, si alguien tiene la confianza suficiente en ti para ir a acercarse a ti y pedirte que ores por él o por ella, mantén la privacidad. No vayas luego a la reunión de la iglesia y digas, hay que estar orando porque está pasando por este problema, porque estás avergonzándole. Porque esa persona no se sentía con la confianza de decírselo a todos. Y es respetable. Hay otras personas que lo que hacen es esto, y también es respetable, que dicen, bueno, quisiera que oraran por un problema personal, pero no quiero dar detalles. Y es respetable. Y si alguien dice, no quiero dar detalles, no empieces a decirle o a ir a preguntarle luego en secreto, oye, ¿qué es lo que te pasa? No, si ya te dijo que no lo quiere decir, no vayas a preguntarle, porque no lo quiere decir. Hay que respetar la privacidad. Eso no significa que tu oración vaya a ser menos eficaz. No, el Señor conoce su necesidad. Y todavía tú puedes presentar a esa persona ante el Señor y pedirle. Y pedir como el Espíritu Santo te guíe a que ores por esa persona. Entonces, ahí es donde hace falta el que nosotros seamos prudentes, ¿verdad? A veces somos imprudentes, sí, lo somos. Y por eso el apóstol Pablo más adelante dice, también oren por mí, dice, para que hable como debo hablar. Porque el que tiene boca se equivoca, ¿verdad? Y el que habla mucho se equivoca mucho. Y a veces eso me pasa a mí y nos pasa a todos.
Pero nadie es perfecto. Y cuando nos equivocamos, entonces tenemos que enmendar, tenemos que corregir. Pero es importante que oremos y que si tenemos un grupo de personas que somos maduros, creo que podemos ir creciendo, podemos ir mejorando. ¿Y saben qué es importante? Es importante cultivar relaciones o amistades de confianza. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes confianza, entonces puedes compartir de tus debilidades, de los problemas, de las luchas que enfrentas. Y entonces puede uno ser un poco más abierto. ¿Para qué? Para pedir que oren por uno mismo. Porque todos, la verdad, necesitan o necesitamos que oren por nosotros. Así que incluso cuando alguien no te pida que ores por él o por ella, ora. El apóstol Pablo dice que oremos por los santos, ¿no? Y luego dice, y por mí. Así que también me adueño de esas palabras, dicen, oren por todos, por favor, pero oren por mí también, porque lo necesito. Y también, no les dé vergüenza decir, oren por mí. Necesitamos tenerlos en oración, porque todos enfrentamos luchas, enfrentamos problemas, dificultades, y necesitamos el apoyo de los demás. Ahora miren sigue adelante, dice, en el versículo 19, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Así que él pide por algo específico, ¿verdad? Él quiere que dé a conocer el evangelio como con denuedo, porque recuerden que el apóstol Pablo, después de que era un hombre violento, de que era un hombre que quería que los demás creyeran por la fuerza lo que él creía, él se convierte en un hombre pacífico, un hombre que suplica, un hombre que ruega, un hombre que es pacificador, ¿verdad? Y aquí él tiene un mensaje que es de reconciliación, que el hombre se reconcilie con Dios, que el hombre pueda tener paz. Y él tiene un mensaje que son buenas noticias de salvación, porque el pueblo que anda en tinieblas puede ver la gran luz que vino a traer el Señor Jesucristo. Y esa es su misión. Recordemos que Él tiene como misión que el mayor número de personas posible escuche del Señor Jesucristo para que puedan tener paz. Y así que Él les pide, oren por mí para que yo pueda hablar con denuedo el misterio del Evangelio, para que a la gente se le puedan abrir los ojos. Pero Él, en lo que a Él le correspondía era hablar con denuedo. ¿Y qué es el hablar con denuedo? Es hablar con valor, es hablar con energía, es hablar con intrepidez. Y recordemos que el apóstol Pablo necesitaba el valor, porque a veces, fíjense, a veces pensamos en el apóstol Pablo y decimos, qué valiente era, ¿verdad? Estaba encarcelado y él estaba ahí predicando. Y nos creemos que no tenía miedo, ¿verdad? Pero la pregunta es que el apóstol Pablo tenía miedo. ¿El apóstol Pablo tenía dudas? Sí, tenía dudas. Y a veces tenía, igual que nosotros, se veía tentado a quedarse callado y a no decir nada. Y por eso aquí, cuando él está pidiendo que oren por él para que hable con denuedo, lo que está diciendo es eso, para que el miedo no me gane, para que yo tenga intrepidez, para que tenga valor, para que tenga la energía, porque a veces las fuerzas me fallan. Porque era un ser humano como nosotros, que sí, que se comprometió con el Señor y estuvo dispuesto a entregar su vida, pero el que tú estés dispuesto a entregar tu vida no significa que no sientas dolor, que no te canses, que no te duelan los azotes, como a él, los azotes que le dieron cuando ya lo querían matar varias veces, cuando tenía que salir huyendo, cuando llegaban y lo atacaban y lo criticaban. Le dolían las críticas, le dolía todo eso. Y cada uno de nosotros también somos humanos, tenemos debilidad. No somos superhombres ni supermujeres. Somos seres humanos que nos da miedo, que nos dan nervios,
Que hay veces que dices, me quedo callado y que nadie sepa que yo soy cristiano. Que hablen todos los demás y yo me voy a quedar callado. Al fin y al cabo, ¿para qué me voy a meter en problemas? ¿Para qué me voy a destacar? ¿Para qué les voy a dar pie? ¿Para que hablen de mí? ¿Para que me critiquen? Mejor me callo. Pero no, el apóstol Pablo dice que no me calle, dice. Oren por mí para que no me calle. Pero sabemos que cuando hay que hablar del evangelio, además de que hay una lucha espiritual, también está la actitud que nosotros debemos tener, de no menospreciar a los demás, de hablar como se debe hablar. Y sabemos que Dios utiliza la oración para que hablemos como debemos hablar. Como dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y recuerden que él está diciendo que es embajador del evangelio, pero es un embajador en cadenas. Es como que se adueña de un título grande, ¿no? Yo soy embajador. Y cuando nosotros pensamos en un embajador, ¿qué decimos? Lo manda el gobierno de su país. Está bien visto, ¿no? Y dice, sí, pero lo que pasa es que yo soy en cadenas. Soy un embajador que no es libre, que lo han encarcelado, que lo han golpeado, que lo quieren matar, pero sigo siendo embajador. ¿Por qué es embajador? Porque representa a Dios, porque representa a su Hijo Jesucristo, porque representa al cielo. ¿Dónde está tu ciudadanía? Tu ciudadanía está en los cielos. Así que si tú estás en este mundo como enviado del Señor, Él te manda a que seas su embajador, a que lo representes. Y esto él se ve así, Él se ve como un embajador. Mi posición delante del Señor es alta, dice. Es importante, porque Él me ha enviado a que lo represente, a que yo hable de lo que Él quiere que hable. Porque Él me ha dado un mensaje, porque Él me ha dado una posición y quiere que yo la represente. Yo soy un representador del cielo. ¿Te ves como representante del cielo? ¿Te ves como embajador del cielo? Aunque sea en cadenas, aunque sea donde estés, puede ser en el trabajo que tengas. Eres un embajador o embajadora. Y ahora, después de decir que Él es embajador en cadenas, y luego dice que con denuedo hable de Él como debo hablar. Y otra vez, ahí está esa palabra, denuedo. Y ya les dije lo que es el denuedo. Es el valor, es la energía, es la intrepidez. A veces necesitamos ser intrépidos, siempre necesitamos la fuerza, porque muchas veces sentimos que ya no queremos, que no vale la pena, pero sí vale la pena. Así que es necesario orar los unos por los otros para que nuestra fuerza no decaiga, para que no desmayemos. La importancia de la oración de los unos por los otros va más allá de nuestra comprensión. Es poderosa y Dios la utiliza. Ayer, precisamente por la noche, yo soy muy trasnochador, estaba escuchando una predicación de Rabbi Zacarías, ya falleció por cierto, pero y él estaba en su predicación hablando de un padre de familia. Dice que este hombre era joven, ahí en sus 40, cualquiera que esté en sus 40 es joven, ustedes lo saben. Entonces, él se fue, tenía varios hijos, se fue a un campamento familiar y ahí en el campamento estaba jugando con más padres de familia, entre los hijos, y ahí divirtiéndose. Y entonces se pusieron a jugar al béisbol. Y ya jugando al béisbol se emocionó y le echó ganas, ¿no? Entonces dice que iba corriendo de una base a la otra y se le hizo fácil deslizarse. En México diríamos barrido, ¿verdad? Se le hizo fácil barrerse. Y
y entonces estaba el que cubría la base, estaba parado ahí y él pensó que iba a quitar el pie o que se iba a mover, pero dice, se lanzó con toda la fuerza, el otro no se quitó y se estrelló justamente de cabeza. ¡Ah! Se le rompió el cuello y se quedó paralítico, con varios niños a los que tenía que alimentar, tenía que proveer para ellos. Y comenta ahí Rabbi Zacarías en esa predicación que le llamó y le dijo, bueno, se lo pasaron y ya la secretaria respondió, se lo pasó a Rabbi y le dice, mira, yo escucho mucho tus programas, y le comentó lo que le había sucedido. Y dice, ¿ustedes oran por sanidad? Y ya empieza él a explicarle, ¿no? De cómo Dios obra, de que no en todas las veces que uno pide a Dios por sanidad, que Dios responde afirmativamente, pero que de todas formas sí, que ellos también oraban por que el Señor sanara a los enfermos, ¿no? Así que oró por este hombre y ya no volvió a saber más de él por mucho tiempo. Luego dice que en unas conferencias una mujer se le acerca y le dice, ¿recuerdas de un hombre que te llamó, que le había sucedido, que se había roto el cuello y que se había quedado paralítico? Y dice, oh sí, me acuerdo. Y dice, ¿qué fue de él? Dice, pues ¿sabes que sanó? Y dice, yo no sabía qué decir. Lo único que podía decir es que Dios es poderoso y Dios es misericordioso. Dios utilizó esa oración y Dios utiliza la oración, tu oración, aunque muchas veces no sepas cómo la utiliza. Y no te quiero decir que siempre que ores por alguien para que sane vaya a sanar, porque Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Pero lo que quiero que nos quede claro es que tu oración vale la pena hacerla. No es tiempo perdido, porque estás orando a un Dios todopoderoso, a un Dios que es misericordioso. Así que ora. Oremos los unos por los otros. Y bueno, hoy no quería perder la oportunidad de que oremos los unos por los otros. Y hay dos peticiones especiales que yo tengo en mente, por las cuales he estado orando, pero quiero ser partícipe y creo que ustedes también han estado orando. Y son dos personas. Una es el papá de la hermana Magnolia, José Chávez, que quiero que oremos por él, para que el Señor tenga misericordia de él y lo sane. Y la otra persona también es mi hermana, que se llama Marcela, que el Señor tenga misericordia de ella y la sane. Yo les voy a decir una cosa, Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso y Él sabe lo que es mejor. Nosotros en nuestro corto entendimiento pedimos lo que creemos que es mejor. Y creo que lo tenemos que hacer. Tenemos que pedir con una limpia conciencia y decirle, Señor, te pedimos por esto, confiando en que vas a obrar tu soberana voluntad. Así que vamos a orar. Vamos a unirnos todos en oración y vamos a traer a estas dos personas delante de la presencia del Señor para que obren sus vidas. Vamos a orar. Dios Santo, nos acercamos ante ti con la plena certeza de que nos escuchas y de que la oración no es en vano. Tú eres todopoderoso, nuestro buen Dios. Tú eres misericordioso. Y confiados en tu bondad, queremos presentarte, Señor, a José Chávez. Señor, él está muy delicado de salud, está débil, pero tú eres el médico de médicos y por eso te pedimos que lo sanes. También, Señor, te pedimos que lo fortalezcas, que fortalezcas su cuerpo. Y, Señor, te rogamos porque esta enfermedad no sea para muerte, sino que sea para gloria tuya, que la gente pueda ver, tanto los doctores como los familiares, que puedan ver, oh, Señor, tu poder obrar. Por favor, Señor, toma a este varón en tus manos
y te pedimos que tú le des la sanidad. También, Señor, te rogamos por Marcela. Señor, ella está también bastante delicada de salud y necesita de ti, Señor, necesita de tu mano sanadora. Por eso te pedimos que pongas tu mano sobre ella. Señor, por favor, tú toma el control de su vida y también te pedimos, Señor, porque esta enfermedad sea para gloria de tu santo nombre, que no sea para muerte, oh Dios. Padre, por favor, te rogamos que tú te manifiestes de forma poderosa en cada uno de ellos y que ellos, Señor, puedan descansar en ti, que puedan confiar en ti, que no solo física, sino que también espiritualmente ellos sean sanados. Padre, los ponemos en tus manos con toda la confianza, sabiendo que en tus manos es el mejor lugar donde pueden estar. A ti, oh Dios, damos la gloria y damos la honra porque sabemos que estás obrando y porque también sabemos que tu voluntad es perfecta. Señor, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.